Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Pero regresamos, son ya las 8 de la mañana, 30 minutos. Saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Francisco Arizmendi. Francisco, buenos días. Buenos días, Sinaloa. Vamos a hacer un inter a lo de Trump, que nos tiene ocupados en la agenda, pero en la tarde, si es necesario, retomamos, porque fíjese que ayer hubo una manifestación, y sí me parece, Javier, que es necesario hacer un alto en el camino con este tema. Una manifestación en Mazatlán. De nueva cuenta, ya ha habido varias, también en Culiacán y en Los Mochis, sobre todo en Culiacán y en Mazatlán. Aprovecharon la llegada de un crucero para manifestarse un grupo de familias que tienen hijos desaparecidos. Realizaron esta protesta llamando la atención tanto de prestadores de servicio turístico en el sitio de transporte, de turistas que iban descendiendo del barco, cumpliendo su cometido. El objetivo era visibilizarse ante la sociedad. Pues ellos están pidiendo apoyo para que aparezcan sus familiares. Esto es parte de lo que ahí se vivía. Fueron acompañados del colectivo feminista Perlas del Pacífico. Los manifestantes se mantuvieron un rato gritando consignas como "vivos se lo llevaron" y "vivos los queremos" y "justicia", portando fichas de búsqueda a escala con el rostro y datos de sus seres queridos. Piden apoyo al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pese a la evidente molestia que generaron a los transportistas, recibieron de su parte ofensas verbales, bloquearon un tramo de la avenida Emilio Barragán en Playa Sur por algunos minutos, esperando así tener la atención del gobierno municipal. Señalaron que van a seguir con medidas de presión. Esto es parte de lo que comentaban. Estamos en este momento haciendo un bloqueo aquí en la entrada donde bajan los cruceros, pocas personas, pero bueno, aquí estamos exigiendo justicia, exigiendo que se cumpla lo que la presidenta les prometió a las madres. Bueno, de acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda, nada más en Mazatlán, del 9 de septiembre al 21 de enero suman 257 personas privadas de su libertad. En Mazatlán, nada más, que es un fenómeno que ha crecido, hay que decirlo, en el puerto, Javier. Como dato, pues también hemos dado seguimiento a muchas búsquedas en Culiacán. El más reciente, pues de este joven de 41 años transportista que había sido privado de su libertad en el desarrollo urbano Tres Ríos. Su familia estuvo aquí el lunes en Súmate, Sinaloa, pidiendo ayuda para localizarlo. Lo que se supo es que al parecer él fue localizado el domingo, sus restos mortales en Costa Rica, y ayer fue identificado en el servicio médico forense. Ayer tuve contacto yo con su familia y pues ya sabrás, ¿no?, cómo se encontraba. Así sí, incluso el pasado 16 de enero, sus familiares y transportistas bloquearon ahí la avenida Álvaro Obregón. Enviamos el pésame a la familia. Catedral, ¿no? Pues exigiendo la aparición de esta persona, viene de una familia con muchos antecedentes como concesionarios del transporte urbano, pero también habrá que decirlo que este caso está relacionado con otras 3 desapariciones que tienen que ver con 2 gerentes de hoteles y con un transportista, que el caso parece que es similar. En cuestión de horas fueron privados de su libertad, unas horas antes, y el último fue esta persona, ¿no?, Palazuelos. Y el caso es que Mazatlán, desde antes de que se desatara la guerra, ya Mazatlán se colocaba en los primeros lugares dentro de Sinaloa de personas desaparecidas. Sí. Incluso hay muchas fichas de muchos visitantes, muchos turistas que fueron reclamados, ¿no?, sobre todo el estado de Jalisco, de Coahuila, de Tamaulipas, que todavía no sabemos qué sucedió. Algunos de ellos han sido localizados en circunstancias pues muy misteriosas, ¿no?, que solamente se ha dicho que pues han aparecido, sin dar mayores datos de en qué circunstancias han aparecido. Bueno, las últimas cifras que se tienen sobre las denuncias que se han presentado es que van 836 personas privadas de su libertad del día 9 hasta el día de ayer. Estas son las denuncias. Pero si nos metemos a revisar todas las fichas de búsqueda que emiten los colectivos, pues el número supera más de los 1,000 casos.
Hay muchos casos que no sabemos por bajo qué circunstancias las familias no han denunciado o tardan mucho en denunciar, posiblemente en espera de ver si tienen algún antecedente. También muchos de estos casos ya están resueltos, la misma Fiscalía ha dado algunas cifras, en el sentido que han sido rescatados también en circunstancias que tampoco se conocen muy bien, como el caso de Mocorito, que ahí fueron rescatadas varias personas que habían sido privadas de su libertad. No se sabe bajo qué circunstancias estaban en esas condiciones, era un secuestro, era algún tipo de venganza, o era una equivocación, no sabemos. También hay cifras de muchos de ellos ya localizados, pero muertos. Entonces, este tema, que es bastante preocupante, se conocía que un área de la Guardia Nacional está trabajando en este tema, tratando de localizar a todo este número tan alto de personas que son desaparecidas. Entonces, este tema está bastante complicado, porque no es un tema nuevo, es un tema que desde el gobierno anterior se dijo que se iba a atacar, que se iban a hacer acciones concretas. Sin embargo, vemos que este asunto sigue al alza en todo el país, pero lo que más llama la atención es que se ha acentuado más en Mazatlán, donde las manifestaciones han sido mucho más fuertes, incluso pues es de este empresario inmobiliario que incluso la hija ha hecho algunos videos, porque tampoco todavía no se sabe qué sucedió con él, que desapareció también en forma muy extraña, ¿no? Bueno, hoy comparece, por cierto, el secretario de Seguridad Pública a exactamente un mes de haber tomado protesta. Yo creo que estos van a ser los temas más importantes, sobre todo que tienen que ver con los asesinatos, los levantones y los robos escandalosos de vehículos. Así es. Milton, ¿tu punto de vista? Hoy comparece el secretario. Hoy comparece. Ok. Bueno, recordemos, se me venía a la mente la comparecencia aquella del Químico Benítez cuando era secretario de Turismo, y cuando desde la bancada del PRI, creo que fue Luis de la Rocha quien le dice, oiga, pero hubo más desapariciones en sus casi más o un poquito más desapariciones en sus años de gobierno en Mazatlán y unos meses que llevaba, creo que Edgar González, comparado con el inicio de la guerra en el 2006 hasta que tomó posesión en el 2018. Entonces, hay algo lo que explica esta situación que está sucediendo en Mazatlán. Y siempre los argentinos son muy buenos para explicar el horror. Ellos vienen de un proceso de desaparición forzada y de asesinatos desde el Estado, ¿no? Desde la milicia, con aquella horrorosa junta de Reorganización Nacional. Pero bueno, ellos explican, hay académicos argentinos que explican que siempre que hay inversiones de excedentes de capital a una ciudad por temas inmobiliarios, siempre suelen darse este tipo de desplazamientos. Pueden ser desplazamientos de orden empresarial o desplazamientos de gente o también desapariciones. ¿Por qué? Porque con esta llegada de dinero de más a una ciudad entran diferentes grupos. ¿Para qué? Para hacer valer esas inversiones. Grupos ya sea paramilitares, militares o de otro orden. Y bueno, y empieza un suceso donde por alguna situación, esta nueva dinámica donde llevan grupos armados soterrados a una ciudad y la cual el excedente de capital busca generar valor en el espacio, o sea, en los terrenos, en el territorio, pues buscan imponer el orden legal, y a través de esa imposición de orden legal o el orden establecido de esos intereses monetarios, pues se va dando una situación en la cual hay gente que suele quitarse de en medio. Entonces, y aparte en el orden social también. Entonces, ahorita estamos viendo en Mazatlán este boom inmobiliario que va emparejado a un proceso de desaparición forzada. Francisco. Pues yo no sé qué tenga que ver una cosa con la otra. Lo que sí quisiera, y voy a aplicarme en eso, es averiguar si en algún otro país del mundo hay este fenómeno de tantos desaparecidos diariamente. Recuerdo cuando el asunto de Ayotzinapa, de los 43 muchachos desaparecidos, en toda esa zona de Iguala, entre más escarbaban para ver si estaban por ahí de manera clandestina o algo, encontraban cadáveres, pero nada que ver con el caso de los 43 desaparecidos.
era un escándalo a nivel internacional. Decían, bueno, pues donde van escarbando van sacando otros cuerpos. Pues ¿de qué se trata? ¿Qué está pasando en México? El entonces gobernador de Guerrero, que era Ángel Aceves Rivera, algo así. Ángel Aguirre. Ángel Aguirre, del PRD, el PRD todavía no existía, Morena me parece, pues presentó su renuncia. Y están en la cárcel aún el que era alcalde en funciones y que estaba a punto de pasarle la alcaldía a su esposa. En fin, pero este flagelo para el tejido social de las familias que tienen desaparecidos es diario. No hay entidad que se salve donde no se hable de levantones y desapariciones, ¿no? Es una manera de decir que tenemos que acostumbrarnos. No, siempre tenemos con ese numerito de que, pues bueno, vamos acostumbrándonos. No debemos acostumbrarnos a esto. Lo que debemos acostumbrarnos es a contar vida, no levantones y desapariciones. Pero bueno, dijera esta muchacha periodista, gran periodista que murió, aquí nos tocó vivir. Cristina Pacheco, pues aquí nos tocó vivir, sí. Hay quienes sí pueden irse del estado temporalmente, pero hay gente pues que aquí trabajamos y aquí tenemos que vivir y sobrevivir, pero no debemos de caer en ese síndrome de pescadería, como digo yo, de acostumbrarnos a ese aroma a muerte, a ese aroma a miedo, a ese aroma a terror. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes el viacrucis de familiares que nunca jamás saben dónde quedó su familiar. Eso lo vivimos en los 70 aquí, Cabrera, un servidor de cerca, con los desaparecidos estudiantes de las universidades, y que nace aquí la unión de madres con hijos desaparecidos. Muchas de esas madres murieron con el dolor de que jamás supieron el paradero de sus hijos. Javier, ¿tus conclusiones? Sí, mira, este tema que se ha venido recrudeciendo, hay que recordar de que entre el sexenio pasado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una subsecretaría para este tema. Y siempre Sinaloa había, desde el año sexenio pasado, ha aparecido entre los primeros 4 lugares a nivel nacional con reportes de personas desaparecidas. Sin embargo, este asunto se ha ido recrudeciendo a raíz de la confrontación que hay entre 2 grupos armados desde el pasado 9 de septiembre, que se han ido aumentando el número de reportes de personas que son desaparecidas. Y bueno, hasta el momento, pues más de 800 han sido denunciados en la Fiscalía. Son las cifras oficiales que tiene la Fiscalía. Sin embargo, los colectivos hablan de un número mucho mayor. Incluso, pues ellos mismos han hecho sus propias fichas. ¿Por qué? Porque también la ciudadanía tiene mucho mayor confianza y siente que estos organismos actúan mucho más rápido. Hay que recordar que se tiene que pasar cierto tiempo, ciertas características, para que la Fiscalía pueda emitir una ficha de búsqueda, es decir, que determinada persona se encuentra desaparecida. Porque normalmente esperan, porque piensan que a lo mejor la persona va a regresar en otras cosas. Sin embargo, los colectivos rápidamente emiten las fichas, dan los datos que las familias dan, las fotografías que dan, y se divulgan. Muchos de estos casos ya han sido resueltos. Muy poca gente de estas que salen en estas fichas de búsqueda han aparecido vivos. Ya han aparecido vivos en circunstancias muy extrañas que nunca se dice, solamente se dice que están sanos y salvos y que regresan a su casa, algunos de ellos golpeados, pero ya no hay más datos. ¿Qué sucedió? Las investigaciones, pues nunca se sabe que la Fiscalía a qué concluyó los expedientes de quién fue el responsable, por qué motivos fue privado de su libertad. Es un asunto bastante complicado. Y sí llama mucho la atención que en Mazatlán, sobre todo muchos jóvenes con diversas actividades, están en calidad de desaparecidos. Hay que recordar que lo decíamos el otro día, que hay una enfermera que ya va para 2 años. Ya tiene rato. Una enfermera que pues desapareció después de salir de trabajar, que se dice que fue privada de su libertad como a las 3 de la mañana ahí en su propia casa.
Ella es una enfermera que además recibió un reconocimiento del gobierno federal por su actividad loable como enfermera durante la pandemia. Efectivamente, Javier. Milton, ¿tu conclusión? Bueno, ¿cómo son las cosas? Que las consignas de la izquierda, ahorita que comentaba Francisco, la parte de los 70s, las consignas de la izquierda en los 70s sobre los desaparecidos del ejército, o sea, vivos se los llevaron, vivos los queremos, sigue siendo hoy un grito colectivo, pero ya no solo de gente de izquierda o de derecha, de una ideología política, o sea, es gente de cualquier sector social, porque seguimos viviendo esta parte de esta pedagogía del horror, pero a diferencia de los 70s, que era el ejército, que eran las Fuerzas Armadas, los articuladores de eso, recordemos los vuelos de la muerte y todo ese proceso de desaparición forzada, ahora es esta pedagogía del horror en donde grupos criminales que aprendieron en el pasado es todo este proceso por efectivos del ejército que desertaron y que empezaron a enseñar estas tecnologías de sometimiento, pues vemos cómo se está multiplicando en una zona en donde la plusvalía del territorio va creciendo. Entonces, una cosa pudiera explicar a la otra. ¿Por qué? Porque también Mazatlán está viviendo en medio de ese horror del carnaval, de que a ver quién viene, si viene Chayanne o quién viene. Entonces, dentro de todo eso hay un proceso gradual y acelerado de gentrificación, donde estamos viendo una renovación urbana que implica el desplazamiento de habitantes más pobres de una zona por parte de personajes de mayor poder adquisitivo. ¿Esto es válido? Bueno, es un mercado capitalista y se entiende, pero dentro de lo que está pasando, en el territorio está pasando un proceso de desaparición forzada. ¿Por qué? Porque hay cosas que se están moviendo, y lo explicaba yo la otra vez, la forma de cómo se está haciendo el dinero y de cómo se está generando la plusvalía que genera que por alguna razón se estén desapareciendo gente. Entonces, ¿quiénes son los que se están desapareciendo en toda esta guerra desde el 2007 hasta la fecha? Jóvenes. ¿Por qué? Porque ni el mercado, ni el Estado han logrado darle acomodo, ya sea en un trabajo o en un aula universitaria. Y esos son los grandes debates. ¿Por qué? Porque no son ni policías ni miembros del crimen organizado los grandes desaparecidos, los muertos. El conteo va sobre los jóvenes. ¿Por qué? Porque también el cuerpo se volvió una mercancía. Y estos son postulados de filósofas que han estudiado estos procesos, ¿no? Entonces, al volverse una mercancía el cuerpo, ¿qué pasa? La desaparición forzada pasó de ser un proceso de gobernabilidad y de control de las Fuerzas Armadas a un proceso de ¿qué? De rentabilidad. Hay negocio ahí, pues. Francisco. Efectivamente, hace algunos meses, yo recuerdo, el año pasado, ¿sabes?, en una de las semaneras de el gobernador Rubén Rocha Moya, me tocó ver a la subsecretaria Patricia Figueroa dando a conocer todo el proyecto que ya estaba a punto de culminar, pues para ampliar, según entendí, el recinto del CEMEFO, para buscar darle cabida a tantos cuerpos. Este es un, entre otras cosas, no es más, un cementerio forense. Las personas que ya están con asistencia argentina. Bueno, sí. Efectivamente. Entonces dije yo, caray, nos están preparando entonces para que esto continúe. Fue mi interpretación, sí, digo, sí, ¿no? Sí. Y pues veo que, según tengo entendido, ahorita ya tiene buen rato, que no se dan abasto en el CEMEFO, pues para tanto cadáver que localizan. Ahora, estamos hablando de los cadáveres que tiran, pero no sabemos qué cantidad de cadáveres recogen los mismos grupos que se enfrentan y se los llevan. Pero imagínense ustedes en los cientos, decenas de hogares de Sinaloa, pues donde la familia, madres, padres, abuelos, esposas, hijos, etcétera, no saben qué pasó con su familiar. Esa es una situación que no se le desea absolutamente a nadie.
Totalmente, Francisco. ¿Comentarios finales, Javier? Sí, también hay reclamos de que no es muy rápida y muy ágil la identificación de los cuerpos. Hay que recordar que es todo un proceso, que no es muy fácil, aunque hoy ya con estas nuevas tecnologías que se tienen, con escáner que ha habido donaciones de organismos internacionales, se está agilizando más las decenas de cuerpos que se tienen, no solamente en el CENEFO, sino en fosas comunes también, todos los rastros que se tienen con ellas, la confrontación, pero es un proceso que lleva tiempo. Entonces el problema es que la carga que tienen hoy las autoridades judiciales, no solamente con los cuerpos, sino con las denuncias de robos y toda clase de delitos, la Fiscalía es obvio que no tiene esa capacidad. No tiene una capacidad y tampoco se tiene una sección especializada de elementos para investigar el paradero de todas las personas que están reportadas como desaparecidas. Sí, no ha faltado. Javier, es un tema que tenemos mucho tiempo, lo hemos venido comentando incluso desde que iniciaron los grupos de búsqueda, ¿te acuerdas? Así en el es. Fuerte, hace... ¿La primera? Pues por allá más de 10 años. Así es. Sin embargo, ha resurgido, ¿no? Este fenómeno y pues hay focos rojos en Culiacán y en Mazatlán. Mazatlán es el ¿no? mayor grave problema que se ha presentado. De las desapariciones. Esperemos que haya algún inter. ¿Algo más, Milton? Sí, bueno, Colombia es un ejemplo tanto de desplazamiento forzado como de desapariciones, y ellos armaron la Comisión de la Verdad, y el encargado de la Comisión de la Verdad, un jesuita, el padre Roa, que dijo, a ver, una nación sin verdad y sin perdón no tiene futuro. Y nosotros todavía no alcanzamos a ir al camino de la verdad y pasar por el camino del perdón, o sea, una justicia transicional que te lleve a la no repetición. Esos discursos ahorita no se hablan. Ahorita nada más estamos en otros, en que la democracia nos va a traer a mejor justicia y todo eso, y no pasamos de ahí. Y esto, ¿qué va a pasar? Va a ser repetitivo. Así es. Francisco. Bueno, democracia ya tenemos rato que tenemos. Sí. Y pues vemos que no ha sido la solución a todos estos problemas. ¿Por qué? Porque igual es una interpretación como reportero policíaco. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, acusan mucho que fue Felipe Calderón el que le pegó un mazazo al avispero, ¿no? Cuando le declaró la narcoguerra. Pero yo me voy hacia Salinas porque de repente pues empezaron a controlar todo. Y todo es todo. Sí. A vender bancos, a vender Telmex, a vender lo que fuera. Se metieron en todo. Pero de repente dijeron, bueno, pues también hay otro negocito que hay que meternos, ¿no? Al narcotráfico. Y se metieron para intentar agarrar el control. Rompieron en esa época el statu quo que había del narcotráfico en México, que estaba el epicentro en Sinaloa y en Tamaulipas. Y lo único que lograron fue atomizar el problema y que se multiplicara casi por todo el país, cárteles fulano, cárteles perengano, etcétera, y esto se volvió un Frankenstein que creció demasiado, y creo que va a ser, ojalá me equivoque de corazón, creo que va a ser imposible derrotar a ese Frankenstein. Pues ve Tabasco. Tabasco. Que agarraron a un líder de un grupo delincuencial, empezaron a quemar carros por todos lados. Claro. ¿Qué nos recuerda? No, pues, Y bueno, no así nada es. más se ha vivido en Sinaloa, lo hemos vivido en Guadalajara, que han hecho hasta retenes, ¿no? Sí. Y también en Tamaulipas, Michoacán. Hubo bombazos hoy en la mañana en Michoacán, que todavía no se sabe. O sea, es una situación compleja. Bueno, el tema de hay seguridad que en el recordar país. aquel que agarraron en Guanajuato al inicio del sexenio de del López de la Obrador, Rosa. el Guarro, no sé cómo le decían. Del Ese llegó a amenazar Al directamente presidente. en mantas al presidente de la Directo República. al entonces presidente. Al ¿no? entonces presidente, y hasta le mandó a decir, ya sé las rutas de tu hijo, de la escuela y todo eso. Bueno, pues, Imagínate. imagínate, ¿no? Entonces, lo capturaron, sí, pero el cártel de Santa Rosa de Lima sigue vivo. vigente, sigue Pues vivo. es que como Así siempre decimos, no es una medusa, ¿no? Así es totalmente. Aquellas historias que veíamos en la escuela, ¿no? Sí. Te cortan una cabeza y salen dos. Lamentablemente, y pareciera eso está ocurriendo. Nada más para irnos, Javier, igual en la tarde abundamos un poco más, pues empezaron las redadas en Estados Unidos, incluidas escuelas, incluidas iglesias, algo nunca visto, y ya empezaron a llegar los primeros deportados a México, cientos, no nomás mexicanos,
también centroamericanos y gente de otros países. Eso es lo que están reclamando al gobierno mexicano, Sí. que no permita que nos estén regresando gente que no son mexicanos, que obliga al gobierno norteamericano que los regrese A sus lugares de a su origen. lugar de origen. Sin embargo, las autoridades norteamericanas dicen, no, es que por aquí cruzaron. Por aquí entraron. Pero Y ¿cómo bueno, saben? Bueno, pues ¿Cómo que saben no por hay- dónde? Porque entraron por tierra o por agua. Ni modo que por Canadá, ¿verdad? cruzando el río, ¿no? Entonces sí, porque sí es una situación ya bastante complicada que va a dejar a México. Y hoy lo de Ricardo Monreal, ahorita que lo entrevistaste, esta pregunta que le hace, que dice que pudiera ser necesario hacer una reasignación del ¿Un reajuste presupuesto, del presupuesto? porque dice que si se viene a una repatriación masiva, sí va a colocar una situación complicada al gobierno mexicano. Así es. ¿Por qué? Porque no va a ser los mexicanos a los que les tienes que dar asistencia, sino todos los miles que se van a Comida, quedar. albergues, Por eso, transporte, y el transporte. seguridad. México tendría capacidad para transportar a sus lugares de origen, vía terrestre o vía aérea, a miles de personas que no son mexicanos. Imagínate nada más. Si no tenemos para nosotros. Es una situación bastante grave lo que nos vamos a enfrentar. Así es. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Milton. Bueno, sobre esto podemos ver que en los imperios también hay doble moral. Antes de tomar posesión, Trump va a un templo episcopal, reza y todo, ¿ya? Y en cuanto firma las órdenes, manda a desalojar templos de deportar, a deportar migrantes. Porque recordemos que la primera vez, cuando 2016, muchos templos y universidades fueron espacios asilos, espacios santuarios, donde protegían a los migrantes y no podían entrar. Pero ahora, con todo el respaldo popular y la legitimación electoral que tiene Trump, puede hacer esto y más, ¿no? Así es. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Francisco, finalmente. Pues apenas 2 días de Trump. Y vean, 2 días. y ayer que estuvo ahí en una misa, todas las recomendaciones que le hizo No le gustó el sermón. No le gustó el sermón y pues obviamente los políticos son muy buenos para tratar en todo el mundo un poco de atracción, de publicidad en aras de ese tipo de eventos, pero ellos van a lo suyo, traen ya su propia convicción, su propia planeación, y parece que en cuanto salió de ahí, todo lo que le dijeron adentro de esa iglesia, hizo al todo revés. lo contrario, y vámonos. Pues ahí están nuestros paisanos y otros migrantes, pues pagando los platos rotos, y sobre todo ahorita que no hay una línea en la frontera donde el frío esté, pero qué bárbaro. Así es. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Así nos despedimos. Agradecemos el favor de su atención. Muchas gracias al arquitecto Hugo Chávez. Nos responde el seguimiento a una queja de la primaria Ricardo Flores Magón de la colonia Plutarco Elías Calles. Le robaron el cableado de la subestación eléctrica. Están sin luz desde las vacaciones y los niños pues van un ratito a clases. Dice que ya está en planeación. Ya hicieron el levantamiento. Y nos dejan también por acá una felicitación, con mucho gusto, para Gaudencio Ponce. Muchas felicidades a Gaudencio Ponce, que está cumpliendo 50 años de parte de su hija Alejandra. Nos escuchan en Nabolato. Muchas felicidades, Gaudencio, que la pases muy bien y que haya regalo. A nombre de todo este equipo, se queda bien acompañado en Que Vibra, el show del Mariconcho. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.